Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo un video bastante interesante sobre aquellos personajes quienes han desarrollado un amor tóxico. Seguramente te sentirás identificado con alguno de ellos o en alguna relación pasada que has tenido. Sin más, comenzamos con una pequeña lista de 10 personajes de anime quienes mantienen una relación amorosa bastante tóxica. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Hashiman Hikigaya y Yukino Yokinoshita, del anime Yahari Ore no Seishun Love, Kome wa Mashigate Iru. Las actitudes definen nuestra vida, pero ¿cómo construyes una relación sin ilusión, empatía y romance? Para este par es algo completamente imposible, y lo que hacen es entorpecer todos los momentos lindos que pudiesen llegar a tener. Hablando de Hashiman y Yukino, ambos siempre han criticado el romance como algo inventado, mientras que una es fría y el otro distante. Sus enormes egos no permiten que sus sentimientos fluyan en la dirección correcta. Sus actitudes son un gran problema para crear algo completamente hermoso. ¿Y tú, qué opinas sobre esta pareja? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con el anime de Ore no Kanojo, con los personajes Masuzu Natsukawa y Eita Kudo. Toda relación que comience bajo amenazas no puede ser algo sano para nadie, ni siquiera en la animación. Esta historia de relación tóxica comienza cuando un chico muy decepcionado en el amor y buen estudiante tiene que aceptar la propuesta de la chica más bella de la escuela porque si no, ella publicará todas sus intimidades, escritas en un diario. Eita como Masuzu son los protagonistas de esta historia, aunque han sufrido en el amor, mantienen sus ideales erróneos, y lejos de poder cambiarlos, lo único que logran hacer es reforzarlos. Una historia de amor tóxica que definitivamente es un poco alocada. ¿Tú qué opinas de esta pareja? Pasamos al siguiente anime y lo hacemos con Reinai Bokun y la pareja de Seiji Aino y Akane Hiyama. Esta es una historia complicada de por sí, pero comencemos. ¿Te ha gustado alguien que cuando al final lo tienes resulta que está demente? Una relación con una persona de celos e ira descontroladas hacen que el amor sea una tragedia. Seiji ama a Akane desde hace muchísimo tiempo, pero era una yandere de closet. Y como si las cosas no se complicaran más, existe un Kiss Note que empareja personas cuando escribes el nombre de alguien en él. La locura no se hace esperar cuando el nombre de 4 seres se encuentran entre sus páginas. Por suerte, son inmortales, pero eso no les quita el estrés que debe haber en una relación donde tu novia te persigue con cuchillos. Esta es una relación un tanto complicada. Pasamos ahora a esta fantástica pareja Hanabi Yasuroaka y Muji Awaya, del anime de Kusuno Honkai. Una relación perfecta en público y desastrosa en privado, algo bastante común. La relación entre Hanabi y Mugi es una relación que existe por el hecho de no querer estar solos. Aunque ambos aman a otras personas, siguen juntos para amortiguar la frustración y la impotencia de no poder estar con quien se quiere. Aún así, sabiendo esto, permanecen juntos en una relación donde las infidelidades, el dolor, los amores imposibles y la frustración envuelven su vida de pareja e individual. Definitivamente esta historia de esta pareja específicamente puede hacer que muchas personas se identifiquen con ella, ya que esto es algo muy común en muchas relaciones de pareja hoy en día. Pasamos ahora a Okami Shoujo Tokuro Oji. Y los personajes son Kyoya Sata y Erika Shinohara. A veces la falta de personalidad puede llevarnos a tomar terribles decisiones. La necesidad de encajar en un grupo y dejar de lado tu propio ser puede ser un drama.
Erika Shinohara busca encajar en un grupo cualquiera y por cosas del destino cae con unas chicas que presumen a sus novios. Ella, al no tener pareja, miente diciendo que el chico de una foto es su novio. Las vueltas locas que da la vida hace que ella conozca al joven Kyoya Sata y se une a la mentira. Él es un chico que no siente remordimiento al tratar mal a alguien y ella debe hacer el papel de sumisa, un insensible, y por el otro, una chica mentirosa compulsiva con toques masoquistas con complejo de mascota. ¿En qué puede llegar a parar esto? ¡Cielos! Pasamos al siguiente título y para mí sin duda creo que es la pareja más tóxica que he visto dentro del anime y lo hacemos con Gasai Yuno y Yukiteru Amano del anime Mirai Nikki. En este anime las situaciones son perfectas para la yandere Yuno. En medio de la búsqueda del nuevo dios está Yukiteru, que es un chico enclenque, débil y definitivamente el peor protagonista de un anime, que se encuentra con Yuno, su enamorada de la escuela, que en realidad oculta mucho más de lo que se ve. Obsesionada con él, capaz de ver lo que hace cada 5 minutos y con un conocimiento en armas la hacen una acosadora increíble. Y no precisamente porque sea bueno ser así, sino que sus habilidades y la necesidad de sobrevivir de Yukiteru lo hacen un blanco fácil. Quien quiera que se acerque a Yukiteru se las verá con Yuno, ya que ella es capaz de matar por él. Definitivamente es la relación más enferma. ¿Opinas lo mismo que yo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pasamos al siguiente y lo hacemos con Naso no Kanojo X, con la pareja de Akira Tsubaki y Makoto Urabe. Es una historia que resalta lo raro y excéntrico, comenzando con Akira, que prueba la saliva de una chica nueva de la escuela, Makoto. Ahora, con una extraña enfermedad donde debe seguir probando su saliva, deciden iniciar una relación. No es una clásica relación, cabe destacar, está llena de fetichismos y dependencia. Makoto cuenta con raros poderes donde puede saber la fantasía de Akira y ejercer el control. Definitivamente un anime bastante extraño y sobre todo si eres ese tipo de personas un tanto fetichista con algunas cosas. Ahora nos vamos con Inuyasha, Aome y Kikyo. Definitivamente, el anime de Inuyasha tiene este trío amoroso que siempre ha dado de qué hablar, tomando en cuenta que todos los conflictos de sus personajes vienen desde la relación de Inuyasha con Kikyo. El detalle no está en amar a alguien que no te ama, sino que uses a una persona para cubrir la ausencia de otra. Aome e Inuyasha se gustan, hay que admitirlo, pero el amor verdadero y profundo de Inuyasha es hacia Kikyo, mientras que Aome se deja usar en más de una oportunidad y tenemos a Koga, que quiere darle el mundo a Aome y ella lo rechaza por esperar eternamente a que Inuyasha supere a Kikyo. Bien, ella lo quiere como amigo, pero comparemos un momento, la atracción y los celos entre Inuyasha y Aome son notorios casi desde el comienzo y es casi imposible para él superar a su gran amor cuando tiene una copia. Personalidades dispares con rostros similares, cualquiera enloquece definitivamente. Lo cierto de todo esto es que Inuyasha no puede definir sus sentimientos haciendo sufrir a Aome constantemente. Date cuenta, amiga, ella no te quiere. Pasamos ahora con Akame ga Kill, y la pareja en esta oportunidad es Tatsumi y Estet. Tatsumi es un chico solitario. Tras la pérdida de todos sus amigos por un engaño, decide ingresar a Night Ride, un ejército de asesinos expertos que va hacia una revolución. Es un anime de política, conspiración y traiciones, pero también nos relata un amor bastante desastroso y en que Estet, un general de alto rango, se enamora de Tatsumi. Eso no es el problema, sino que lo sobreprotege demasiado a tal punto de encadenarlo y secuestrarlo. Claro, cualquiera se revela ante esta situación, pero Estet asegura que él debe morir si no terminan juntos. ¿Lo matará al final? Qué loco esto, ¿cierto? Y ya para terminar lo hacemos con el anime de Gothic. Y es que Pictorique es una niña hermosa muy parecida a una muñeca que tiene una actitud nihilista, es decir, una persona que niega todos los principios morales, religiosos y políticos, y además de no tener madre y tener una experiencia en las mazmorras Blois, carece de conocimientos referentes al amor, aunque todo comienza a cambiar cuando conoce a Kazuya. Ahora tiene una relación dependiente con él, donde si algo llegase a ocurrirle a Kazuya, ella se moriría de angustia y dolor.
aunque cabe destacar que desde mi punto de vista esta no es tan tóxica como las anteriores, pero que definitivamente cuenta con algunos elementos que lo hacen un tanto tóxica esta relación. A ver, déjame saber qué te han parecido los animes de esta lista y si te gustaría un video similar a este, para hacer una segunda parte. Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué otras parejas de anime te gustaría reflejar como parejas tóxicas. Los voy a estar leyendo, así que estaré muy pendiente de sus comentarios. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Emilio Orozco, Edward San y Josué Candray por el apoyo en el canal. De esta manera terminamos con este video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.